El sonido de la llave en la cerradura me alertó de que Eduardo había llegado más temprano de lo usual. Eran apenas las 7 de la tarde y mi esposo nunca volvía de la oficina antes de las 9. Subí las escaleras silenciosamente, pensando que tal vez se sentía mal. Después de 20 años de matrimonio, uno desarrolla ciertos instintos sobre las rutinas del otro. Lo que vi al llegar al comedor principal me dejó completamente paralizada. Eduardo estaba sirviendo vino en mis copas de cristal, las copas que había heredado de mi abuela Elena, las que solo usábamos en ocasiones especiales como Navidad o cumpleaños importantes. Pero lo que realmente me desgarró el alma fue ver cómo colocaba cuidadosamente los platos de porcelana china en la mesa del comedor. Mi porcelana, la que mi abuela me había regalado cuando me casé, diciéndome que había pertenecido a 4 generaciones de mujeres de nuestra familia. Cada plato, cada taza, cada platillo tenía una historia, un recuerdo, un significado que iba más allá del dinero. Y ahí estaba mi esposo, el hombre con quien había compartido 2 décadas de vida, sirviéndole la cena a una mujer que no era yo. Ella aparentaba unos 25 años, cabello rubio ondulado, vestida con un elegante vestido negro que probablemente costaba más que mi sueldo mensual como profesora. Se reía con esa risa artificial que usan las mujeres cuando quieren impresionar a un hombre casado. Lo que más me dolió fue ver cómo Eduardo la miraba, con una atención que ya no me dedicaba a mí desde hacía años. Me quedé ahí parada, escondida detrás de la puerta del pasillo, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. No era solo la traición lo que me partía el corazón. Era la deliberada elección de usar mis cosas más preciadas, los objetos que simbolizaban mi herencia, mi historia, mi identidad como mujer de esta casa. Esta porcelana es hermosa, escuché decir a la rubia mientras tomaba delicadamente una de mis tazas de té. Debe haber costado una fortuna. Eduardo sonrió con esa sonrisa seductora que yo conocía tan bien. La misma que había usado conmigo cuando éramos novios. Es una antigüedad familiar. Mi esposa la heredó. Pero honestamente, ella nunca supo apreciar las cosas finas como tú. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. 20 años cuidando esa porcelana, limpiándola a mano, guardándola en el mueble especial que habíamos comprado juntos. 20 años tratándola como el tesoro que era, y él decía que yo no sabía apreciarla. ¡Qué desperdicio!, murmuró la mujer, pasando su dedo por el borde dorado del plato. Una vajilla así debería usarse todos los días, no guardarse como si fuera intocable. Estoy completamente de acuerdo, respondió Eduardo, llenando su copa con el vino francés que habíamos guardado para celebrar el 20º aniversario de nuestro matrimonio el próximo mes. La vida es muy corta para guardar las cosas buenas para ocasiones especiales que nunca llegan. Cada palabra era como una bofetada. No solo estaba traicionando nuestros votos matrimoniales, sino que estaba profanando los objetos más sagrados de mi herencia familiar. Y lo hacía con tanto descaro, tanta naturalidad, como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. Me alejé de la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Subí a nuestro dormitorio y me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Pensé en nuestro hijo Mateo, que había partido hacia Universidad de Barcelona apenas 2 meses atrás. Recordé la conversación que habíamos tenido Eduardo y yo después de llevarlo al aeropuerto. Habíamos decidido mantener las apariencias del matrimonio para proteger la reputación de la familia y no arruinar la imagen que Mateo tenía de nosotros. Habíamos acordado ser civilizados, discretos, respetuosos. Pero esto no era discreto. Esto no era respeto. Esto era una humillación calculada. Escuché risas provenientes del comedor y sentí una mezcla de náusea y furia que nunca antes había experimentado. No era solo el adulterio lo que me enfurecía. Era la manera tan despiadada en que Eduardo había elegido lastimar lo que más me importaba. Bajé silenciosamente y me dirigí a la cocina. Desde ahí podía ver parte del comedor sin ser vista. Eduardo había encendido las velas que yo reservaba para ocasiones especiales. Había puesto música suave, la misma que solía poner cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados. La mujer se había quitado los zapatos y tenía los pies apoyados en una de las sillas tapizadas que mi madre me había regalado cuando nos mudamos a esta casa. Comía con elegancia, pero había algo en sus movimientos que me resultaba familiar. Demasiado familiar. Fue entonces cuando la reconocí. Era Valentina Herrera, la nueva secretaria de Eduardo. La había conocido en la fiesta de fin de año de su empresa hacía 6 meses. Había sido amable conmigo, preguntándome sobre mis clases, sobre Mateo, sobre la casa. Hasta me había elogiado el collar de perlas que llevaba esa noche, diciendo que era absolutamente divino.
Ahora entendía por qué había mostrado tanto interés en conocer detalles de mi vida. Regresé a la habitación y me quedé ahí hasta que escuché el auto de Eduardo salir de la entrada. Sabía que había llevado a Valentina a su apartamento. Era su patrón. Siempre había sido cuidadoso con no dejar evidencias en casa. Hasta ahora. Bajé al comedor y lo que encontré me quitó lo poco que me quedaba de aliento. La mesa estaba limpia, los platos lavados y guardados perfectamente en su lugar. Pero sobre el mantel había algo que Eduardo había olvidado recoger. Una pequeña nota escrita en papel con membrete de su oficina. Gracias por la cena más romántica de mi vida. Tu casa es perfecta para nuestros encuentros. Te amo, V. Tomé la nota con manos temblorosas y por primera vez en la noche sonreí. Eduardo había cometido su primer error. Y algo me decía que no sería el último. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Eduardo actuaba con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Me daba los buenos días con el mismo beso rutinario en la mejilla. Me preguntaba sobre mis clases en el instituto. Incluso comentó que había notado que había usado la vajilla buena. Y me felicitó por, finalmente, decidir disfrutar las cosas lindas. La hipocresía me revolvía el estómago. Decidí que necesitaba saber más. Si iba a confrontarlo, necesitaba evidencia sólida. Así que hice algo que jamás pensé que haría. Comencé a espiar a mi propio marido. El martes por la tarde, mientras Eduardo estaba en una supuesta reunión de trabajo, registré su estudio. Siempre había respetado ese espacio como su santuario privado, pero las circunstancias habían cambiado dramáticamente. En el segundo cajón de su escritorio, detrás de carpetas de trabajo, encontré algo que me heló la sangre. Fotografías. Docenas de ellas. No eran fotos pornográficas ni nada obsceno. Eran peores. Eran fotos de diferentes mujeres en mi casa, usando mis cosas. Una morena elegante bebiendo té en mi juego de porcelana favorito. Una pelirroja joven posando junto a mi piano, usando el mantón de seda que había pertenecido a mi madre. Otra mujer, mayor que las demás, recostada en mi sofá de la sala principal, con mi collar de esmeraldas puesto. Cada foto estaba fechada. La más antigua era de hace 3 años. 3 años de traiciones sistemáticas en mi propia casa, usando mis posesiones más preciadas como parte de algún ritual perverso. Mi mano temblaba mientras examinaba cada imagen. Había al menos 15 mujeres diferentes. Diferentes edades, diferentes estilos, pero todas tenían algo en común. Estaban usando alguno de mis objetos personales más valiosos. En la parte trasera de cada foto, con la letra característica de Eduardo, había anotaciones que me hicieron sentir náuseas. Carmen, collar de diamantes, marzo 2021. Andrea, vestido de noche azul, julio 2021. Patricia, anillo de compromiso, noviembre 2021. Mi anillo de compromiso. El anillo que él me había dado cuando me propuso matrimonio 21 años atrás. Una mujer extraña lo había usado mientras posaba seductoramente en mi propia casa. Pero lo peor estaba por venir. En una de las carpetas había una libreta negra. Al abrirla, descubrí que Eduardo llevaba un registro detallado de cada encuentro. Fechas, nombres, objetos utilizados, hasta calificaciones de 1 a 10 sobre la experiencia. La entrada más reciente era sobre Valentina. Excelente química. Pareció especialmente impresionada con la porcelana antigua. Preguntó mucho sobre Sofía y su historia familiar. Definitivamente tiene potencial para encuentros regulares. 9-10. Sentí como si fuera a vomitar. No solo me estaba traicionando, sino que estaba convirtiendo mis pertenencias en trofeos de sus conquistas. Cada objeto que yo cuidaba con amor y respeto se había convertido en parte de un juego macabro. Continué leyendo y encontré algo que me devastó completamente. Una entrada de hace 2 años sobre mi mejor amiga Carmen. Carmen finalmente cedió después de meses de insistencia. Ironía deliciosa. Usó el collar que Sofía me pidió que le regalara por su cumpleaños. No sospecha que es el mismo que Carmen llevó durante nuestro encuentro. La venganza tiene un sabor dulce. 8-10. El collar de perlas. El collar que yo había amado desde el momento en que Eduardo me lo regaló para mi cumpleaños 40. El mismo collar que Carmen había elogiado efusivamente cuando lo estrené en su fiesta de Año Nuevo. Mi mejor amiga, la mujer que había sido mi confidente durante 15 años, que había llorado conmigo cuando perdimos el segundo embarazo, que había cuidado a Mateo cuando Eduardo y yo tuvimos aquella terrible gripe hace 5 años. Carmen había sido una de sus conquistas, y Eduardo había orquestado deliberadamente que yo usara el mismo collar después de que ella lo hubiera usado durante su encuentro íntimo. Había convertido mi accesorio favorito en un símbolo de humillación que yo llevaba sin saberlo. Me senté en su silla,
rodeada de evidencias de años de traiciones, sintiendo cómo la mujer que había sido se desintegraba lentamente. No era solo la infidelidad lo que me destruía, era la crueldad calculada, la manera en que había convertido cada objeto precioso de mi vida en parte de su colección de trofeos. Fotografié cada página de la libreta con mi teléfono. Tomé fotos de cada imagen comprometedora. Todo quedó documentado. Cuando terminé, guardé todo exactamente como lo había encontrado. Eduardo no podía saber que había descubierto su secreto. No todavía. Esa noche, durante la cena, observé a mi esposo con ojos completamente diferentes. Veía al hombre que había compartido mi cama durante 20 años, pero ahora sabía que era un extraño. Un extraño que había estado viviendo una vida paralela llena de humillaciones dirigidas específicamente hacia mí. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras cortaba su filete, usando el mismo tono casual de siempre. Tranquilo, respondí, forzando una sonrisa. Estuve organizando algunas cosas en casa. Revisé el armario de la china, asegurándome de que todo estuviera en perfecto estado. Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Satisfacción? ¿Diversión? No podía estar segura. «Qué bueno», dijo, tomando un sorbo de vino. «Es importante cuidar las cosas valiosas. Nunca sabes cuándo las vas a necesitar para una ocasión especial». La doble intención en sus palabras era evidente ahora que sabía la verdad. «Tienes razón», respondí, manteniendo mi voz estable. Las ocasiones especiales pueden presentarse cuando menos las esperas. Después de la cena, mientras Eduardo veía televisión en la sala, regresé a su estudio. Esta vez sabía exactamente qué buscar. En el último cajón, escondida detrás de viejos documentos fiscales, encontré otra carpeta. Esta contenía contratos, recibos y facturas que no entendí inmediatamente, hasta que vi el patrón. Eduardo había estado comprando joyas, perfumes y ropa cara. Pero no para mí. Los recibos mostraban que todos estos regalos habían sido entregados a diferentes direcciones. Direcciones que correspondían a las mujeres de las fotografías. Había gastado miles de dólares en regalos para sus amantes. Dinero que había salido de nuestra cuenta conjunta. Dinero que yo había ayudado a ganar con mi trabajo como profesora. Pero lo más perturbador fue la última factura que encontré. Una cuenta de un cerrajero, fechada la semana pasada. Eduardo había hecho copias de las llaves de la casa. Múltiples copias. Mi sangre se heló cuando comprendí la implicación. Las mujeres no solo venían cuando él las traía, tenían acceso libre a mi hogar. En ese momento escuché la voz de Eduardo desde la sala. «Sofía, ¿vienes a ver la película conmigo?» «En un minuto», respondí, guardando rápidamente todos los documentos en su lugar. Mientras caminaba hacia la sala, una realización terrible se instaló en mi mente. Si Eduardo había dado copias de las llaves a sus amantes, significaba que cualquiera de ellas podía entrar a mi casa cuando quisiera. Podían usar mis cosas, dormir en mi cama, revisar mis pertenencias personales. Mi hogar ya no era mi santuario. Era el parque de juegos privado de Eduardo y sus conquistas. Y algo me decía que lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. La semana siguiente fue la más difícil de mi vida. Cada mañana despertaba junto a Eduardo. Le preparaba el desayuno y lo despedía con un beso en la mejilla, sabiendo que probablemente pasaría el día planeando su próxima traición en mi propia casa. Pero yo también tenía planes. Decidí tomarme una semana de licencia médica en el instituto. Le dije a Eduardo que tenía migrañas severas, lo cual no era completamente mentira. El estrés de mantener la fachada mientras investigaba su doble vida me estaba causando dolores de cabeza constantes. El lunes por la mañana, después de que Eduardo se fue al trabajo, puse mi plan en marcha. Primero, cambié las cerraduras de la casa. Contraté a un cerrajero diferente al que Eduardo había usado y me aseguré de que hiciera un trabajo que pareciera idéntico al anterior. Si alguna de sus amantes intentaba entrar con las llaves que él les había dado, se llevaría una desagradable sorpresa. Después instalé cámaras de seguridad discretas en el comedor, la sala principal y la cocina. Pequeñas cámaras que parecían detectores de humo o dispositivos decorativos. Necesitaba evidencia visual de lo que estaba pasando en mi ausencia. El martes temprano recibí la primera confirmación de mis sospechas. La cámara del comedor capturó a una mujer pelirroja, que reconocí de las fotografías entrando con su propia llave. Al no poder abrir la puerta, probó varias veces antes de usar su teléfono. 5 minutos después, llegó Eduardo en su auto. Los vi discutir acaloradamente en la entrada. Eduardo parecía confundido y molesto. Después de unos minutos, él abrió la puerta con su llave y ambos entraron. Lo que siguió fue exactamente lo que esperaba. Eduardo llevó a la mujer directamente al comedor, donde sirvió champagne en mis copas de cristal más finas. Ella parecía incómoda, preguntándole repetidamente por qué su llave no había funcionado. Él la tranquilizó diciéndole que probablemente la cerradura se había atascado por el clima.
pero pude ver en la grabación que Eduardo estaba nervioso. Siguió mirando hacia las ventanas y revisando su teléfono constantemente. Esa noche, durante la cena, decidí probar las aguas. ¿Sabes que estoy pensando en cambiar las cerraduras?, comenté casualmente mientras servía la ensalada. Esta mañana tuve problemas para abrir la puerta principal. Creo que el mecanismo se está desgastando. Eduardo casi se atraganta con el agua. ¿Cambiar las cerraduras? ¿Por qué tan drástico? Podemos llamar a un cerrajero para que la revise. Ya está hecho, respondí, observando su reacción cuidadosamente. Llamé a Juan Carlos, el cerrajero que recomendó tu secretaria el año pasado. Cambió toda la cerradura esta mañana. La expresión de pánico que cruzó su rostro fue preciosa. ¿Valentina te recomendó un cerrajero? Sí, hace meses. ¿Por qué? No, por nada. Solo me parece extraño que ella sepa de cerrajeros. Tomó un largo trago de vino. ¿Hizo copias adicionales de las llaves? Por supuesto. Una para ti, una para mí. Y guardé una de repuesto en mi joyero. Mentí deliberadamente sobre la ubicación de la llave extra. ¿Por qué preguntas? Pura curiosidad. Pero pude ver las gotas de sudor formándose en su frente. Los siguientes días fueron reveladores. Las cámaras mostraron a Eduardo llegando solo a casa varias veces durante su horario de trabajo, registrando cajones y armarios. Claramente buscaba la llave de repuesto. El jueves capturé algo que me dejó sin aliento. Eduardo llegó con Valentina, pero esta vez vinieron acompañados de otra mujer que reconocí inmediatamente. Era Alejandra Morales, la esposa del socio comercial más importante de Eduardo. Alejandra no era una de las amantes. Era algo mucho peor. En la grabación, los tres discutían animadamente mientras bebían vino de mi bodega personal. Alejandra tenía varios documentos desplegados sobre mi mesa del comedor. Eduardo y Valentina parecían estar explicándole algo que la ponía cada vez más nerviosa. No podía escuchar la conversación, pero el lenguaje corporal era claro. Alejandra estaba siendo presionada para firmar algo que no quería firmar. Esa noche instalé equipos de audio en las áreas donde había colocado las cámaras. El viernes obtuve la grabación que cambiaría todo. Los tres se reunieron nuevamente, y esta vez pude escuchar cada palabra. No entiendo por qué necesitas que firme esto, decía Alejandra con voz temblorosa. Roberto jamás aceptará vender su parte de la empresa. Roberto no tiene por qué enterarse, respondió Eduardo con una tranquilidad que me aterrorizó. Los documentos están perfectamente falsificados. Valentina se encargó de eso. Una vez que tengamos tu firma como testigo, podemos proceder con la venta. Esto es ilegal, protestó Alejandra. Podrían meternos a la cárcel. Solo si alguien se entera, intervino Valentina. Y nadie va a enterarse porque todos vamos a ganar mucho dinero con esto. Eduardo sirvió más vino en mi copa favorita, la que había pertenecido a mi bisabuela. Mira, Alejandra, tú tienes deudas de juego que Roberto no conoce. Nosotros tenemos la solución. Firmas como testigo, recibes tu parte cuando se complete la venta, y todos contentos. ¿Y si Roberto descubre que falsificaron su firma? Para cuando eso pase, el dinero ya estará seguro en cuentas offshore. Roberto podrá gritar todo lo que quiera, pero legalmente no podrá hacer nada. Alejandra tomó la pluma con mano temblorosa. No me siento bien con esto. El sentirse bien es un lujo que no puedes permitirte, dijo Valentina fríamente. No después de perder $200,000 en el casino el mes pasado. Vi a Alejandra firmar los documentos mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando terminaron, Eduardo guardó los papeles en su maletín y brindaron con mi champán más caro. Por las nuevas oportunidades, dijo levantando mi copa de cristal. Y por las esposas que no saben cuándo hacer las preguntas correctas, añadió Valentina con una sonrisa cruel. Los tres rieron como si hubieran contado el chiste más gracioso del mundo. Esa noche, mientras Eduardo dormía profundamente a mi lado, bajé a mi computadora y comencé a investigar todo lo que había escuchado. Roberto Morales era efectivamente el socio comercial de Eduardo en su empresa de importación. Según los registros públicos, la empresa valía varios millones de dólares. Si Eduardo estaba planeando vender la parte de Roberto sin su consentimiento, no solo estaba cometiendo fraude, sino que estaba destruyendo la vida de una familia entera. Pero había algo más perturbador en todo esto. La manera natural con que Eduardo y Valentina manejaban la situación sugería que no era la primera vez que hacían algo así. La forma en que chantajearon a Alejandra con sus deudas de juego mostraba un nivel de planificación y manipulación que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre con quien había estado casada durante 20 años. ¿Cuántas otras vidas había destruido? ¿Cuántas otras familias habían sido víctimas de sus esquemas? Y la pregunta que más me aterraba, ¿qué planes tenía para mí? Al día siguiente, mientras Eduardo estaba en el trabajo, recibí una llamada que me heló la sangre. ¿Señora Sofía Herrera?, preguntó una voz masculina desconocida. Sí, soy yo.
Habla el licenciado Martínez del bufete González y Asociados. Necesito verla urgentemente sobre unos documentos que conciernen a su matrimonio y sus propiedades. ¿Qué tipo de documentos? Hubo una pausa incómoda. Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Es sobre una solicitud de divorcio y transferencia de bienes que aparentemente usted ha iniciado. Mi mundo se tambaleó. Yo no he iniciado ningún divorcio. Eso me temía. Señora Herrera, creo que alguien está usando su identidad para procesos legales fraudulentos. Necesitamos hablar inmediatamente. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Eduardo no solo me estaba traicionando con otras mujeres y usando mi casa como su parque personal de diversión. No solo estaba estafando a su socio comercial. Estaba planeando divorciarse de mí, quedarse con todas nuestras propiedades, y hacerlo todo usando documentos falsificados con mi firma. La oficina del licenciado Martínez era pequeña pero ordenada. Mientras esperaba en la sala de recepción, mis manos temblaban sosteniendo los documentos que había traído como evidencia de mi identidad real. Señora Herrera, me saludó el abogado, un hombre de unos 50 años con expresión seria. Gracias por venir tan rápidamente. Me condujo a su oficina privada donde extendió varios documentos sobre su escritorio. Estos llegaron a nuestro bufete hace una semana, explicó, señalando los papeles. Supuestamente usted nos contrató para iniciar un proceso de divorcio express, renunciando a cualquier derecho sobre las propiedades matrimoniales y solicitando únicamente una pensión mínima. Examiné los documentos con creciente horror. Ahí estaba mi firma, perfectamente falsificada, en papeles que nunca había visto antes en mi vida. La persona que trajo estos documentos se identificó como su representante legal. Continuó el abogado. Una mujer joven, rubia, muy profesional. Dijo que usted estaba demasiado angustiada emocionalmente para venir en persona. Valentina, murmuré involuntariamente. ¿Perdón? Nada, disculpe. ¿Qué más le dijo esta mujer? Que el divorcio necesitaba procesarse con extrema discreción porque su esposo era un hombre muy influyente y usted temía represalias. También mencionó que usted padece de episodios de depresión severa y que frecuentemente firma documentos sin recordarlo después. La manipulación era perfecta. Eduardo y Valentina habían construido una narrativa que explicaría cualquier negación de mi parte, como síntomas de enfermedad mental. ¿Y usted creyó esa historia? Pregunté, sintiéndome ultrajada. Inicialmente sí, pero algo no me cuadraba. Primero, la mujer insistió en pagar todo en efectivo por adelantado, lo cual es inusual. Segundo, cuando llamé al número que me dio como suyo, me contestó una grabación diciendo que había sido desconectado. Y tercero, el abogado vaciló. ¿Tercero qué? Mi secretaria reconoció a la mujer. La había visto en los tribunales representando casos de manera cuestionable, casos donde documentos aparecían falsificados después de que los procesos ya habían comenzado. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque el abogado había sospechado, terror porque esto confirmaba que Valentina era una criminal profesional. ¿Qué puedo hacer para detener esto?, pregunté. Ya está detenido. En cuanto tuve dudas, suspendí todo el proceso. Pero señora Herrera, usted necesita actuar rápidamente. Si ellos se dan cuenta de que yo no voy a procesar estos documentos, buscarán otro abogado menos escrupuloso. Salí de la oficina del licenciado Martínez con una misión clara. Necesitaba reunir más evidencia y encontrar aliados. Pero primero, tenía una llamada que hacer. Carmen, soy Sofía. Necesitamos hablar urgentemente. ¿Está todo bien? Te escuchas extraña. ¿Puedes venir a mi casa esta tarde? Es sobre Eduardo. Hubo una pausa larga, demasiado larga. ¿Qué pasa con Eduardo?, preguntó Carmen con voz tensa. Prefiero hablarlo en persona. ¿Puedes venir alrededor de las 4? Bueno, sí, supongo que puedo. Carmen llegó puntualmente, pero parecía nerviosa. No era la misma mujer segura y directa que había sido mi mejor amiga durante años. Sus ojos no podían sostener mi mirada, y sus manos temblaban ligeramente cuando le serví té. ¿De qué querías hablar?, preguntó, tratando de sonar casual. Decidí ser directa. Sé lo tuyo con Eduardo. Se quedó completamente inmóvil. Su taza de té se quedó suspendida a medio camino hacia sus labios. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Carmen, encontré las fotografías. Vi la libreta donde él registra sus encuentros. Sé que tuviste una aventura con mi esposo hace 2 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La taza de té cayó de sus manos, estrellándose contra el suelo y manchando la alfombra persa que había pertenecido a mi madre. Sofía, no era mi intención. Él me dijo que ustedes ya no se amaban, que solo seguían casados por Mateo. ¿Y tú le creíste? Yo no quería lastimarte,
exclamó entre sollozos. Pero él fue tan persistente, tan convincente. Me hacía sentir especial, deseada. Mi matrimonio con Roberto estaba pasando por una mala época, y Eduardo parecía entender todo lo que yo necesitaba escuchar. ¿Te hizo usar mis joyas durante sus encuentros? Carmen palideció. ¿Cómo sabes eso? Porque lo documenta todo. Eres solo un trofeo más en su colección, Carmen. Una conquista que él catalogó y calificó como si fueras un objeto. Le mostré las fotografías donde ella aparecía usando mi collar de perlas. Carmen se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar incontrolablemente. Soy una pésima amiga, gimió. Soy una persona horrible. No merezco tu perdón. Carmen, mírame. Esperé hasta que levantó la vista. Ahora mismo no me importa lo que pasó entre ustedes. Eduardo es un manipulador profesional. Tú fuiste su víctima tanto como yo. Pero necesito saber, ¿él te pidió que hicieras algo más? ¿Firmar documentos? ¿Dar información sobre mí? ¿Algo así? No, nunca. Solo quería que viniera aquí cuando tú no estabas. Decía que le gustaba la idea de estar conmigo en tu cama, usando tus cosas. Carmen se estremeció con disgusto. Pensándolo ahora, es realmente enfermo. ¿Sabes si él tiene otras mujeres además de Valentina? ¿Valentina? ¿Su secretaria? Carmen parecía genuinamente sorprendida. No sabía que ella también... Sofía, ¿cuántas somos? Hasta ahora he identificado a 15 mujeres diferentes. Y hay más. Carmen, Eduardo no solo nos está traicionando, está involucrado en actividades ilegales, está estafando a gente, falsificando documentos, y creo que planea dejarme sin nada. Le conté todo lo que había descubierto. Las grabaciones, los documentos de divorcio falsos, el plan para estafar a Roberto Morales. Carmen me escuchó con creciente horror. Dios mío, Sofía, esto es mucho peor de lo que imaginé. ¿Qué vas a hacer? Voy a detenerlo. Pero necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer? Después de lo que hice, no tengo derecho a pedirte que confíes en mí. Carmen, eres contadora pública. Entiendes de documentos legales y transacciones financieras mejor que yo. Además, conoces a Eduardo desde hace años. Sabes cómo piensa, cómo opera. ¿Quieres que te ayude a vengarte de él? No es venganza. Es justicia. Eduardo ha lastimado a muchas mujeres. Ha robado, ha mentido, ha manipulado. Si no lo detenemos ahora, seguirá haciéndolo. Carmen se secó las lágrimas, y por primera vez desde que había llegado, me miró directamente a los ojos. ¿Qué necesitas que haga? Esa noche, después de que Carmen se fuera, recibí una llamada inesperada. Señora Sofía, soy Alejandra Morales. Creo que usted y yo necesitamos hablar. Alejandra, ¿cómo consiguió mi número? Eduardo me lo dio hace meses. Pero eso no importa ahora. Necesito verla urgentemente. Es sobre su esposo y algunas cosas que he hecho que no debía hacer. ¿Dónde quiere que nos encontremos? ¿Conoce el Café Luna en el centro? ¿Puede estar ahí en 1 hora? Alejandra ya estaba sentada en una mesa del fondo cuando llegué. Se veía demacrada, con ojeras profundas y las manos temblando mientras sostenía su taza de café. Gracias por venir, dijo sin preámbulos. No sé por dónde empezar. Empiece por el principio, respondí, sentándome frente a ella. Hace 6 meses, Eduardo descubrió que yo tengo un problema con el juego. He perdido mucho dinero que Roberto no sabe que existe. Eduardo me ofreció ayuda para saldar mis deudas a cambio de algunos favores. ¿Qué tipo de favores? Firmar documentos como testigo. Él me decía que eran contratos rutinarios de la empresa, pero yo sabía que algo no estaba bien, especialmente después de la semana pasada. ¿Qué pasó la semana pasada? Me pidió que firmara como testigo en unos documentos de venta de la participación de Roberto en su empresa, pero Roberto nunca había firmado esos papeles. Eduardo y esa secretaria suya los habían falsificado. Alejandra comenzó a llorar. Soy cómplice de una estafa contra mi propio esposo. Eduardo me tiene atrapada. Si le digo a Roberto la verdad, se enterará de mis deudas de juego y nuestro matrimonio se acabará. Pero si no hago nada, perderá su empresa. ¿Por qué decidió contármelo a mí? Porque escuché una conversación entre Eduardo y Valentina después de que firmé los documentos. Estaban planeando hacer lo mismo con usted. Van a falsificar su firma para quitarle todas sus propiedades antes de pedirle el divorcio. La confirmación de mis peores temores me golpeó como un puño en el estómago. Hay más, continuó Alejandra. Valentina mencionó que usted había estado haciendo preguntas, que había cambiado las cerraduras. Están planeando acelerar todo antes de que usted se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo tengo? Según lo que escuché, van a ejecutar su plan la próxima semana. Eduardo va a decirle que se va de viaje de negocios, pero en realidad se va a quedar en la ciudad para completar todas las transferencias de propiedades. Sentí como si el piso se estuviera desmoronando bajo mis pies. Pero al mismo tiempo, una determinación fría se apoderó de mí. Alejandra, ¿estaría dispuesta a ayudarme a detenerlo?
¿Cómo? Tengo un plan, pero necesito que tanto usted como Carmen me ayuden. Vamos a darle a Eduardo exactamente lo que se merece. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Alejandra sonrió. ¿Qué necesita que haga? El plan era simple, pero requería una coordinación perfecta. Carmen usaría sus contactos en el mundo financiero para rastrear las cuentas donde Eduardo había estado moviendo dinero. Alejandra seguiría fingiendo cooperación con Eduardo mientras documentaba cada paso del fraude. Y yo me encargaría de la parte más delicada: confrontar a las otras mujeres. Comencé con las más recientes. Usando la información de la libreta de Eduardo, localicé a 5 de sus amantes actuales. Algunas fueron fáciles de encontrar a través de redes sociales, otras requerían más investigación. La primera fue Patricia Vega, una empresaria de 35 años que dirigía una boutique exclusiva. Cuando la llamé, inicialmente se mostró hostil. «No sé quién es usted, pero no tengo nada que hablar sobre Eduardo Herrera», dijo con voz fría. «Señora Vega, soy su esposa, y creo que usted no sabe toda la verdad sobre el hombre con quien está saliendo». Hubo un silencio largo. ¿Su esposa? Pero él me dijo que estaba divorciado. Ese es solo uno de sus muchos engaños. ¿Podríamos encontrarnos? Tengo información que creo que debería conocer. Nos reunimos esa misma tarde en su boutique, después del horario de atención. Patricia era una mujer elegante y sofisticada. Exactamente el tipo que atraía a Eduardo. «Muéstreme lo que tiene», dijo directamente, sin rodeos. Le enseñé las fotografías donde ella aparecía en mi casa, usando mi anillo de compromiso. Su rostro palideció. Dios mío, él me dijo que ese anillo había pertenecido a su madre fallecida. Pertenecía a mi suegra, pero ella murió después de que Eduardo y yo nos casáramos. Ese anillo nunca salió de mi dedo hasta que usted lo usó. Patricia se sentó pesadamente en una de las sillas de su tienda. ¿Hay más mujeres? 15 que yo sepa, posiblemente más. Ese bastardo, murmuró. Me hizo creer que yo era especial, que nunca había sentido algo así por nadie. ¿Le pidió dinero prestado? ¿Algún favor especial? No dinero, pero me pidió que le ayudara a conseguir una valoración para unas joyas antiguas. Dijo que eran una herencia que quería vender para comprarme un regalo sorpresa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué joyas? Un collar de esmeraldas, unos aretes de diamantes, un broche de oro con rubíes, piezas muy valiosas. Le conseguí una cita con el tasador más reconocido de la ciudad. Esas eran mis joyas, las que había heredado de mi madre y guardaba en la caja fuerte de mi habitación. Eduardo había estado planeando venderlas sin que yo lo supiera. Patricia, ¿estaría dispuesta a ayudarme a detenerlo? ¿Qué necesita que haga? Que actúe como si nada hubiera pasado. Continúe viéndolo normalmente, pero documente todo lo que él le diga. Y cuando llegue el momento, necesito que esté presente para una reunión muy especial. La siguiente fue Andrea Ruiz, una abogada joven que trabaja en el mismo edificio donde Eduardo tenía su oficina. Cuando le mostré las evidencias, su reacción fue de furia pura. «Ese hijo de puta me hizo creer que su matrimonio era solo un formalismo», gritó, paseándose por su oficina. «Me dijo que usted sufría de depresión y que prácticamente vivían vidas separadas. ¿Le pidió que revisara algún documento legal?» «Sí. Varios contratos matrimoniales y documentos de divorcio. Dijo que quería asegurarse de que todo fuera legal y justo para usted cuando finalmente se separaran. ¿Conserva copias de esos documentos?» «Por supuesto. Siempre mantengo archivos de todo lo que reviso». Andrea accedió inmediatamente a ayudarme. Como abogada, entendía perfectamente las implicaciones legales de lo que Eduardo estaba haciendo. Una por una, fui contactando a las otras mujeres. Algunas reaccionaron con incredulidad, otras con rabia, pero todas accedieron a participar en mi plan una vez que vieron las evidencias. Carmen, mientras tanto, había hecho descubrimientos preocupantes en sus investigaciones financieras. «Sofía, Eduardo ha estado transfiriendo dinero sistemáticamente durante los últimos 6 meses», me reportó durante una de nuestras reuniones secretas. Pequeñas cantidades que no llamarán la atención, pero que suman una cantidad considerable. ¿A dónde va el dinero? A 3 cuentas diferentes. Una a nombre de Valentina Herrera, otra a nombre de una empresa fantasma llamada Inversiones B, y la tercera, esto es extraño, está a nombre de Eduardo Herrera Morales. ¿Herrera Morales? Pero ese no es su nombre completo. Exacto. Es como si hubiera creado una identidad alterna para manejar dinero sin que pueda rastrearse hasta él directamente. Alejandra también traía noticias preocupantes. Eduardo me pidió que firme más documentos mañana. Esta vez dice que son para finalizar algunos asuntos pendientes. Va a traer a Valentina y a otra mujer que no conozco. Todo estaba acelerándose. Era hora de ejecutar nuestro plan. Esa noche envié mensajes idénticos a todas las mujeres con quienes Eduardo había tenido aventuras. «Querida amiga, Eduardo me ha hablado mucho sobre usted y me encantaría conocerla en persona. ¿Le gustaría acompañarnos a una cena íntima en casa mañana por la noche a las 8? Será una ocasión muy especial. Con cariño, Sofía Herrera».
Cada mujer recibió el mensaje pensando que yo no sabía nada sobre su relación con Eduardo. Cada una creyó que era una invitación inocente de la esposa ingenua. El día siguiente fue el más largo de mi vida. Eduardo se fue al trabajo como siempre, sin sospechar nada. Pasé el día preparando la casa para la reunión más importante de mi matrimonio. Saqué mi porcelana más fina, la misma que Eduardo había profanado tantas veces. Preparé una cena elaborada, como si realmente fuera una ocasión especial. Encendí velas y puse música suave. A las 7:30 comenzaron a llegar las primeras invitadas. Patricia llegó puntualmente, seguida por Andrea, luego Carmen y Alejandra. Una por una, las 15 mujeres fueron llegando a mi casa. El ambiente era extraño. Algunas se conocían entre sí, otras eran completamente desconocidas. Todas parecían nerviosas e incómodas, sin entender realmente por qué estaban ahí. A las 8 en punto exactas, escuchamos el auto de Eduardo en la entrada. ¡Señoras!, anuncié, sintiendo una calma sobrenatural apoderándose de mí. El invitado de honor ha llegado. Creo que es hora de que todas conozcamos al verdadero Eduardo Herrera. El sonido de su llave en la cerradura resonó por toda la casa. Sus pasos se acercaban al comedor. Cuando Eduardo entró al comedor y vio a todas sus amantes sentadas alrededor de mi mesa, usando mi porcelana fina, la expresión en su rostro fue indescriptible. Primero confusión, luego pánico, después una rabia que intentó controlar rápidamente. «Sofía, ¿qué significa esto?» «Significa que la cena está servida. Querido», respondí con una sonrisa, «y creo que tienes mucho de qué hablar con nuestras invitadas». El silencio en el comedor era ensordecedor. Eduardo permanecía inmóvil en el umbral de la puerta, su rostro pasando por todas las etapas del shock. Las 15 mujeres sentadas alrededor de mi mesa lo observaban con expresiones que iban desde la confusión hasta la furia absoluta. «Eduardo, querido», dije con voz serena, «parece que has perdido la capacidad de hablar. Qué inusual en ti». Valentina fue la primera en reaccionar. Se levantó bruscamente de su silla, derramando vino tinto sobre mi mantel de lino blanco. «¿Qué diablos está pasando aquí?», demandó, mirando a Eduardo con ojos llenos de traición. «Me dijiste que tu esposa estaba loca, que no sabía nada sobre nosotros». «Efectivamente, Valentina», respondí antes de que Eduardo pudiera hablar. «Según los registros de mi esposo, tú eres la número 14 en su colección, una puntuación de 9 sobre 10. Bastante impresionante». Saqué la libreta negra de Eduardo y comencé a leer en voz alta. «Valentina Herrera, excelente química, especialmente impresionada con la porcelana antigua. Preguntó mucho sobre Sofía y su historia familiar. Definitivamente tiene potencial para encuentros regulares». El rostro de Valentina se descompuso por completo. «¿Tienes un registro de todas nosotras?» Patricia se levantó, sus manos temblando de rabia. «Eduardo, me dijiste que estabas divorciado. Me dijiste que yo era la única mujer en tu vida después de tu matrimonio fallido. Y a mí me dijiste que tu esposa era una inválida emocional que vivía medicada», añadió Andrea, su voz de abogada cortando el aire como una espada. Eduardo finalmente encontró su voz. «Sofía, esto es ridículo. No sé qué clase de juego estás jugando, pero...» «¿Juego?», interrumpí, mi voz manteniéndose peligrosamente calma. «Oh, Eduardo, el único que ha estado jugando aquí eres tú. Y creo que nuestras invitadas merecen conocer todas las reglas». Caminé hacia el aparador donde había colocado una pequeña televisión. Con el control remoto, comencé a reproducir las grabaciones que había hecho durante las últimas semanas. La primera grabación mostró a Eduardo con Patricia, sirviéndole champán en mis copas mientras le decía: «Mi esposa nunca apreciaba estas cosas finas. Es demasiado simple para entender el valor de los objetos hermosos». Patricia se puso de pie tan violentamente que su silla cayó hacia atrás. «Mentiroso, dijiste que esas copas las habías comprado especialmente para mí». La siguiente grabación mostró a Eduardo con Carmen, usando exactamente las mismas palabras seductoras que había usado con Patricia. Luego con Andrea, luego con cada una de las mujeres presentes. Cada grabación revelaba el mismo patrón, las mismas promesas, las mismas mentiras, las mismas frases románticas recicladas una y otra vez. «Dios mío», murmuró una de las mujeres más jóvenes, «somos intercambiables para él». «Efectivamente», confirmé, «pero hay más». Reproduje la grabación donde Eduardo, Valentina y Alejandra discutían el plan para estafar a Roberto Morales. Vi cómo los ojos de varias mujeres se abrían con horror al darse cuenta de que habían estado involucradas con un criminal. «Y ahora», anuncié, «la pieza de resistencia». La última grabación mostró a Eduardo y Valentina discutiendo los planes para falsificar mi firma y quedarse con todas mis propiedades. «Cuando Sofía se dé cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde», decía Eduardo en la grabación. «Para entonces,
Todo el dinero estará seguro, y ella no tendrá recursos legales para recuperar nada. ¿Y si se pone difícil?, preguntaba Valentina. Tenemos documentos médicos falsificados que prueban su inestabilidad mental. Si trata de causar problemas, la internamos en una clínica psiquiátrica hasta que se calme. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Valentina parecía horrorizada por la frialdad de las palabras de Eduardo. Carmen fue la primera en hablar, dirigiéndose directamente a Eduardo. Eres un monstruo calculador y sin alma. Y un estúpido, añadió Andrea con su precisión legal. Porque todos esos documentos que me pediste que revisara han sido fotografiados y entregados a las autoridades competentes. Eduardo finalmente reaccionó, su máscara de seducción cayéndose por completo. Ustedes no entienden. Yo las amé a todas. Les di lo mejor de mí. ¿Lo mejor de ti?, se burló Patricia. ¿Te refieres a las joyas robadas? ¿A las mentiras ensayadas? ¿A usar los objetos sagrados de tu esposa como parte de tu teatro barato? Sofía, dijo Eduardo, volviéndose hacia mí con desesperación. Esto no tiene que terminar así. Podemos solucionarlo, tú y yo, como siempre lo hemos hecho. Oh, Eduardo, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Esto no está terminando. Esto apenas está comenzando. Saqué mi teléfono y marqué un número. Detective Morales, habla Sofía Herrera. Sí, están todos aquí. Puede proceder. En menos de 5 minutos, la casa estaba rodeada de policías. El detective Morales entró al comedor con una orden de arresto y una orden de allanamiento. Eduardo Herrera está arrestado por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer estafa. Valentina Herrera, usted también está arrestada por los mismos cargos. Mientras les leían sus derechos, Eduardo me miró con una mezcla de odio y incredulidad. Creí que eras estúpida, Sofía. Creí que nunca te darías cuenta. Esa fue tu mayor equivocación. Respondí. Confundiste mi paciencia con estupidez, mi amor con debilidad, mi respeto por nuestro matrimonio con ceguera. Cuando se llevaron a Eduardo y Valentina, las mujeres restantes se quedaron en silencio, procesando todo lo que había sucedido. ¿Qué pasará ahora?, preguntó una de ellas. Ahora, respondí, comenzando a recoger los platos de mi porcelana preciosa. Todas nosotras tenemos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas sin las mentiras de Eduardo. Alejandra se acercó a mí. Sofía, nunca podré agradecerte lo suficiente. Me salvaste de arruinar mi matrimonio y de convertirme en criminal. Nos salvamos todas unas a otras. Corregí. Eduardo solo tenía poder sobre nosotras mientras estuviéramos separadas, sin conocer la verdad. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín, disfrutando del té servido en mi porcelana favorita, cuando recibí la llamada que había estado esperando. Señora Herrera, habla el abogado del Estado. Eduardo Herrera ha sido sentenciado a 8 años de prisión. Valentina Herrera recibió 6 años. Todos los bienes que intentaron transferir ilegalmente han sido devueltos a sus propietarios legítimos. ¿Y las otras víctimas? Roberto Morales recuperó completamente su empresa. Las mujeres que fueron estafadas emocionalmente han decidido formar un grupo de apoyo. Varias han expresado interés en iniciar acciones legales civiles. Después de colgar, miré a mi alrededor. Mi casa había sido completamente renovada. Cada habitación había sido rediseñada para borrar los recuerdos tóxicos que Eduardo había dejado. Mi porcelana volvía a ser sagrada. Mis joyas volvían a tener significado. Mis espacios volvían a ser míos. Mateo había regresado de Barcelona para el juicio. Al principio se sintió devastado por las acciones de su padre, pero gradualmente comenzó a entender que las víctimas necesitábamos justicia, no silencio cómplice. Mamá, me había dicho la semana anterior. Estoy orgulloso de tu coraje. Pudiste haberte quedado callada y sufrido en silencio, pero elegiste luchar no solo por ti, sino por todas esas mujeres. El timbre de la puerta me sacó de mis reflexiones. Carmen llegaba para nuestro té semanal, una tradición que habíamos establecido después de que todo terminara. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras nos sentábamos en el jardín. Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en años. Completamente libre. ¿Alguna vez lo extrañas? Pensé cuidadosamente en su pregunta. Extraño al hombre que creí que era. Pero ese hombre nunca existió realmente. Era solo una ilusión que Eduardo construyó para manipularme. Carmen asintió, entendiendo. Ella había pasado por la misma revelación. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continué, sirviéndote en las copas que una vez fueron profanadas. Eduardo pensó que destruiría mi mundo, pero al final me liberó para construir uno mucho mejor. Esa noche, mientras guardaba cuidadosamente mi porcelana después del té con Carmen, sonreí pensando en la justicia poética de todo.
Eduardo había usado mis objetos más preciados como instrumentos de humillación. Ahora, esos mismos objetos servían té a las mujeres fuertes e independientes en las que todas nos habíamos convertido después de liberarnos de él. La venganza más dulce no había sido verlo arrestado o sentenciado. La venganza más dulce había sido recuperar mi dignidad, mi hogar y mi capacidad de amar y confiar de nuevo. Eduardo había perdido todo: su libertad, su dinero, su reputación, sus manipulaciones. Yo había ganado algo mucho más valioso: mi vida de vuelta.